gusto para mí estar aquí. Mi nombre es Julieta Varanasi González, soy académico en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Extiendo en primer término un agradecimiento al Instituto Veracruzano de la Cultura, especialmente a su directora, la maestra Silvia Alejandre. También, por supuesto, agradezco la invitación a Jalapa Antiguo, Asociación Civil, y a Jorge Díaz. Bien, la charla del día de hoy la he titulado Huellas musicales de Jalapa a través de la historia. Y mi idea principal es que los habitantes de la ciudad han disfrutado música a través de sus celebraciones o de sus acciones cotidianas. A pesar de la naturaleza efímera de la música, estos sonidos han dejado huella a través del paso del tiempo, que podemos recuperar de viajeros, de partituras, notas periodísticas, documentos de archivo. Esto nos permite recuperar parte de la historia sonora de nuestra ciudad. En esta ocasión me referiré a ejemplos o muestras de esta actividad musical durante el siglo XIX. Los he seleccionado en razón de destacar la presencia de la música en distintos espacios de la ciudad y donde también se aprecia el papel que ha jugado la sociedad, es decir, los propios pobladores, para crear y disfrutar muchos de estos momentos. En primer término me referiré a una crónica de un baile al que asistió Guillermo Prieto, escritor y político mexicano, durante la visita que hizo a Jalapa en 1875. Lo peculiar de este baile es que se llevó a cabo a bordo de una embarcación en el lago del Dique, ¿sí? Lo que hoy conocemos como los lagos. Voy a leer un fragmento de este relato que él nos deja en su libro Una excursión a Jalapa en 1875. Comimos y reposamos, y favorecidos por la tarde más dulce y apacible, nos dirigimos rumbo a la fábrica que mis lectores conocen de don Agustín Cerdán. A nuestra llegada estallaron ruidosos palmoteos, tuvo erupción alegre la música de estrepitosa Diana y un numerosísimo concurso se puso en movimiento. Entonces descubrimos una olla profunda en cuyo seno duerme tendido y dulce un lago, formado por los derrames de la fábrica. Aquel lugar se llama el Dique. El lago se extiende como una grande calabacilla de cristal incrustada en una esmeralda, pero sus bordes son altos, de suerte que se surca como cortando colinas y ampliándose el horizonte bajo los muros de la misma pintoresca fábrica. Es una grieta de la tierra en cuyo corazón está como líquido el cielo. En el embarcadero hay un pequeño muelle de madera al que estaba atracado un bote, mejor dicho, un pequeño y airoso pailebot, coronado por el pabellón nacional y muy capaz de contener 80 personas. Los chicos, escurriéndose entre la concurrencia, tomaron por asalto el bote, despernancándose y cayendo y levantando con sus bruscos vaivenes. Los pollos comedidos se alistaron para auxiliar a la hermosura en el embarque tremendo. Todo eran risas, palmadas y algaraza. Las ancianas se encomendaban a la corte del cielo, los gordos pasamos lo que solo Dios sabe. Tambaleando sin encontrar fijeza, mecidos por los malintencionados en vaivenes que arrancaban risas y aspavientos, produciendo confusión revolucionaria, vimos entrar al esquife la música magnífica y en su pos criados y orondas sirvientas con ancho cuadril y de papada fresca, conduciendo canastos, tarros con platos, tazas, tamales y atole de leche delicioso. Aún no rompían los ágiles remos, las cristalinas ondas, cuando las jóvenes habían descombrado el fondo del bote y se habían subido a su bordo. En el fondo del bote se había transformado en un inmenso salón de baile. La danza habanera acentuaba sus irritantes requiebros, la música desparramaba sus notas como chispas de un fuego artificial. Y así continúa el relato. Entonces, bueno, pues
Así podemos imaginarnos esta embarcación en los lagos. Ahora podemos observar entonces que el escenario es la ciudad misma por la que transitamos, por la que hemos hecho nuestra vida. Y en este mismo sentido, me gustaría referirme a las celebraciones cívicas que tuvieron lugar también en este siglo. Recordemos que el siglo XIX estuvo marcado por tantos cambios de gobierno, intervenciones extranjeras y ya muchísimas otras situaciones. Las celebraciones cívicas eran muy importantes, pues buscaban levantar el espíritu nacional, propiciaban la cohesión de un conjunto social que estaba en medio de crisis y divisiones. El siguiente texto está tomado del Archivo Municipal de Jalapa y se refiere a un programa elaborado por la Junta Patriótica en el año 1845 para los festejos por el aniversario de la independencia nacional. Estamos entonces en un momento en que Estados Unidos estaba planteando la incorporación de Texas, lo cual derivó al año siguiente en la intervención norteamericana. Mencioné que es un programa elaborado por una junta patriótica y esta junta patriótica estaba conformada por personas del municipio, pero sobre todo por ciudadanos. Y voy a leer algunos fragmentos. Junta Patriótica, sesión del 29 de julio de 1845. Se dio cuenta con un oficio del ciudadano Juan César en que contesta admitir la comisión pronunciada el 16 de septiembre de la oración cívica que le encomendó este respetable cuerpo. Programa para solemnizar el aniversario del próximo día 16. El 15 de septiembre, la música del Batallón Activo de Puebla u otra similar se hará al señor general en jefe de la segunda división, tocará en las casas consistoriales desde las 9 hasta las 10 de la noche, en que se retirará tocando por las calles de la ciudad. Al amanecer del día 16, un repique de todas las iglesias y la misma música discurriendo otra hora por las calles anunciará el aniversario de la proclamación de la independencia en 1810. En la mañana del referido día 16 y a la hora de costumbre se celebrará en la Santa Iglesia Parroquial una misa solemne y Te Deum con asistencia de las corporaciones, autoridades, funcionarios públicos y vecinos convidados, que al intento se reunirán en las casas consistoriales. Y así continúa el relato. A las 5 de la tarde se elevará un globo aerostático en el Paseo de los Berros, otro globo se elevará en la Plaza del Mercado a las 8 de la noche y allí habrá fuegos artificiales. Después habrá música que se contratará desde las 8 de la noche para que esté situada en las casas consistoriales hasta que el público se retire. Entonces podemos ver, sigue de manera muy detallada y las comisiones, y hay una persona encargada para la música que es el ciudadano Carlos Peñasco. Recordemos que las casas consistoriales en estos años era la sede del gobierno temporal y era una sala capitular y también había un área de cárcel. Como pudimos escuchar, tenemos una organización bastante completa para conmemorar el 15 y el 16 de septiembre, en donde la música estaba presente en distintos escenarios. Hubo música militar tanto en estas casas consistoriales, recorriendo las calles, un Te Deum en la iglesia parroquial, que aún no era catedral. Este Te Deum normalmente se hacía con cantantes y órgano. Pudiera ser un conjunto mayor, pero la base era esta. Y fue muy usado, los Te Deum se utilizaron mucho para celebraciones no solo religiosas, sino también cívicas. Nuevamente, el escenario es la ciudad misma. Y a continuación me gustaría referirme a las sociedades, que eran organizaciones civiles que contaban con una junta directiva, un local, y se dedicaban
a realizar actividades artístico-literarias, así como de esparcimiento. Al inicio de la década de los 70, Jalapa contaba con 3 sociedades en activo, que eran el Casino Jalapeño, la Sociedad Literaria, Dramática, Filarmónica y de Baile El Edén, y por último la Sociedad de Artesanos y Agricultores de Jalapa. El día de hoy me gustaría referirme a esta última, la Sociedad de Artesanos. De acuerdo a García Cubas, se estableció el 1 de junio de 1867 por iniciativa de Miguel Ortega y Andrés Villegas, ambos carpinteros. Sus socios eran trabajadores y la finalidad fue la creación de un fondo de ahorro con aportación de cada miembro y para beneficio común. También sostenía un casino, se hacían tertulias mensuales, bailes, lecturas semanales y su espacioso local, al menos en esta época, estuvo ubicado en la calle de la Raqueta, hoy Carrillo Puerto. Tenía una biblioteca, sus lecturas y demás. Entonces, sobre esto me gustaría hacer una pequeña lectura de un relato que nos da Guillermo Prieto, precisamente, quien lo visitó en 1875. Dice: los artesanos tienen una sociedad modesta que estrecha sus vínculos y favorece sus ahorros, contribuye a la moralidad de sus costumbres y les procura ratos de inocente solaz. Producto de esta benéfica asociación es el Casino de Artesanos. El local lo ilumina el gas, es espacioso, lo decoran decentes muebles. En el salón se verifican reuniones y los bailes y es amplio, espacioso, con un aspecto de alegría. Empieza narrando de manera muy detallada quiénes van asistiendo. Luego dice: llega la suspirada noche, el salón trasciende de contento, inundan de luz los picos de gas a multitud de mujeres hermosas, se hace rajas la música, acuden los artesanos con sus chicos y así comienza el baile, ¿no? Bien, y en la siguiente crónica, que es del periódico El Negador, esto es de enero de 1878, también allí da cuenta de un evento en la Sociedad de Artesanos. Dice: la Junta Directiva no omite medio alguno para embellecer el local en que se haya instalada la sociedad y para proporcionar a los concurrentes la mayor comodidad, mandó poner un excelente piso de madera que se estrenó la noche del baile. A las 9 de la noche, una pléyade de beldades y otra del sexo feo invadieron el salón y corredores, llenándolo por completo. A las 10, más de 80 parejas se lanzaban en vertiginosas vueltas al compás de los acordes de la música que tocaba un brillante vals. Y así continúa también el relato. Al hablarnos de esta música, bueno, pues podemos también imaginar que era un conjunto de distintos instrumentos. La nota no da más detalles, pero bueno, pues nos da una noción. Es decir, además de las actividades que se llevaban a cabo en el Casino Jalapeño y en el Edén, estaba esta sociedad. Por cierto, cuando Ángela Peralta visitó Jalapa en febrero de 1878, ellos también participaron en su recibimiento y también le ofrecieron una velada. En relación a la práctica doméstica de la música, los instrumentos que más se practicaron durante el siglo XIX fueron el arpa y la guitarra. El piano cobró popularidad un poco después, más bien hacia la segunda mitad del siglo XIX. El gusto por estos instrumentos lo relata muy bien Manuel Paino, quien visitó Jalapa en el invierno de 1843. Voy a leer un pequeño fragmento que él escribió. Las ciudades planas son monótonas. Así es que las poblaciones como Guanajuato, Zacatecas, San Miguel y Jalapa tienen cierto capricho y variedad, si bien algo molesta para los que tienen callos, bastante agradable para la vista. En cada calle hay una escena nueva y puede decirse que Jalapa es como un teatro.
que a cada escena se mudan las decoraciones. Hay algunas casas altas en la plaza, pero la mayor parte son bajas, con sus ventanas con verjas de hierro a la calle. Al pasar he observado una gran limpieza y propiedad. Todos los suelos, aún en las casas de más pobre apariencia, están lavados. En los muebles, más o menos lujosos, se observa una regularidad y aseo verdaderamente dignos de elogio. En todas las casas hay ciertas cosas que se consideran indispensables, a saber, un arpa en la sala y guayabos, naranjos y flores en el patio. La música y las flores, he aquí dos cosas que aman con pasión las jalapeñas, y con justicia, pues no puede haber objetos que tengan más analogía que estos con el carácter suave de la mujer. Y es así, ya termina la cita, y es así que desde estas décadas se aprecia un gusto de los jalapeños por la música, en especial, como comentaba, por el arpa, y es por esta razón que hemos puesto aquí esta pequeña réplica, una réplica a escala, que amablemente me prestó Alicia Navarrete, a quien le envío, por cierto, un saludo. En el siguiente relato, que es muy corto, nos habla justamente de la práctica del arpa. Cito también a Manuel Paino. Anoche estuve en casa de D, que tiene una amable y sencilla familia. Concurrieron varias señoritas y algunos caballeros y oficiales del escuadrón de húsares, con lo cual bastó para improvisar un baile de esos en que reina el contento y la franqueza. Dos señoritas tocaron el arpa y otra las acompañaba con una jaranita. No sé qué especie de prestigio hay en escuchar las armonías que produce un instrumento pulsado por las blancas y delicadas manos de una mujer. Las amables jóvenes lo hicieron muy bien y dieron una prueba de que no se ha extinguido enteramente en Jalapa esa sencilla y hermosa afición por el instrumento del rey poeta. Por último, me gustaría referirme al Teatro Caos, cuya actividad se llevaría una charla completa. Realmente hay muchísima actividad que se llevó a cabo en el Teatro Caos. Iniciaría por comentarles que en 1852 Antonio María Caus, de origen español, construyó el teatro que nombró con su apellido, el cual se ubicó en la calle del Ganado, esquina de Los Gallos, hoy Clavijero y Altamirano. Cabe señalar que para cuando Manuel Rivera Cambas elaboró en 1869 su mapa de la ciudad de Jalapa, la calle de Los Gallos aparece allí relacionada como calle del teatro, lo que indica que ya había generado cierto arraigo en la población este espacio teatral. El lugar guardó la tradicional forma de herradura y contó con la luneta rodeado por las plateas, arriba los palcos y la galería. Sobreviven múltiples crónicas periodísticas sobre presentaciones de compañías de ópera, zarzuela y teatro, compañías teatrales en este lugar. Algunas de ellas venían de Veracruz, venían llegando e iban rumbo a la Ciudad de México, otras en sentido inverso, iban hacia el puerto para embarcarse. La que voy a referir el día de hoy es del concierto del violinista cubano Claudio Brindis de Salas, quien era un solista de reconocimiento internacional y al que se le daba el sobrenombre del Paganini cubano. En esta crónica, que apareció en el periódico El Negador en abril de 1878, podemos apreciar además un punto interesante, y que fue la participación de músicos locales. Es decir, él llegó a la ciudad a dar su concierto, pero se mezcló con los artistas locales. Es decir, era un programa combinado. Inicio la cita. El domingo tuvo lugar el que de antemano se había anunciado que daría el hábil violinista Claudio Brindis
sobresaliente discípulo de Dancla. Tuvimos el gusto de asistir y con toda ingenuidad diremos que Brindis es una verdadera notabilidad. Es un hombre que ha llegado a dominar el instrumento, que inmortalizó Paganini, sacando de él los sonidos más raros y dulces que puedan concebirse. En una de las piezas que ejecutó, la más difícil a nuestro juicio, sobre temas de Otelo, pudimos admirar su magnífica ejecución. Con otra rapidez pasmosa recorría escalas de 3 o 4 octavas, terminando a todo compás sin confundir una sola nota. En el baile de máscaras cautivó al público y en las variaciones burlescas del Carnaval de Venecia lo arrebató arrancando bravos y aplausos. Condescendiendo con los deseos de la concurrencia, repitió las variaciones del Carnaval y tocó acompañado al piano de Eusebio Hernández, una danza habanera que, como ya era de esperarse, fue ejecutada perfectamente. Los señores Aparicio, Herrera y Enríquez, que también tomaron parte en el concierto, nos deleitaron con sus flautas y saxofón, tocando el gran terceto de la Misa de Requiem de Verdi y el dúo de Stabat Mater de Rossini, que ejecutaron los primeros dos muy bien. En fin, el concierto del domingo habría sido para nosotros una verdadera delicia si no nos hubiera disgustado con sumo grado la escasísima concurrencia que asistió. El señor Brindis de Salas, accediendo a la súplica de algunas personas de la población, dará otro concierto el martes próximo. Aquí suspendemos con tal motivo nuestro relato para continuarlo después, ¿no? Y después transcriben un agradecimiento que envía el violinista, ya que, como mencioné, fue acompañado con artistas locales, ¿no? Y me gustaría referirme a un fragmento de Javier Bones Porquis en su artículo La ciudad y lo efímero, la ciudad escuchada. Cito: escuchar implica pensar y escuchar las ciudades significa una buena disposición para entenderlas en toda su complejidad. Las ciudades hablan de lo que son a través de su imagen y de sus arquitecturas, pero también, y muy interesantemente, a través de los sonidos. La comprensión y la vivencia adecuada de nuestros espacios y nuestras ciudades estarán siempre mutiladas si no conseguimos familiarizarnos con su lenguaje sonoro. El sonido, en definitiva, nos enseña que todo está relacionado. Fin de cita. Y hasta aquí nuestra charla del día de hoy. Me gustaría hacer una cordial invitación para que continuemos conociendo nuestra ciudad, esta ciudad en la que vivimos, ahora también a través del sonido. Gracias.